Madrid Sur. Es la 1:35, esto es Hoy por Hoy, esto es la cadena SER en el sur de Madrid. Y esta es nuestra sintonía de Rincón Literario. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas. Muy buenas, de maravilla. Los jueves son fantásticos. No me vengas con lo de la magia de hoy le tengo que decir que la magia casi se nos ha ido por... Se nos ha diluido. Diluido, lo ha clavado usted. Se nos ha diluido totalmente. Yo venía lleno de magia bueno, pues la magia la tengo un poco... humedecida. Bien dicho. Humedecida, de verdad. Pero bueno, luego nos quejamos en verano que es que no hay agua, que hay recortes, que hay sequía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues dejemos a la naturaleza. Y por cierto, abril aguas mil, ¿no? Sí. Y si dicen que ha llegado una tal Nuria, ¿no? Ah, sí, por eso que ha llegado una tal Nuria, y digo lo de la tal... Sí, nos la pone el nombre para que la hagamos cariño. Sí, porque no sé por qué le tenemos que poner nombre, ¿no? Pero vale, pues está bien. Pues ha llegado Nuria y ha dicho, no os preocupéis, que os voy a bendecir con agua mil en este mes de abril. Y eso es lo que tenemos. A mí Dios no me bendijo con la virtud de ser rico, en dinero quiero decir, en la vida, sí. Pero sigo soñando con un día de estos lluviosos, fríos, oscuros, desapacibles, poder en algún momento tener una chimenea con unos troncos encendidos, ese olor a madera de encina, vamos a poner, y en un sofá orejero desgastado de tanto usarlo leyendo y con una mantita puesta así en los pies, poder leer un libro. Ese es mi sueño, pero no tengo dinero para eso. Sin pretender darle envidia ninguna. Esta mañana, antes de venirme para acá, para la emisora, yo estaba sentado en el ventanal de casa, viendo cómo llovía, la mantita no me hacía falta, descorrido perfectamente las cortinas, en un sillón orejero y terminando de leer la novela juvenil de la que luego vamos a hablar. Es que yo quiero ser tú de mayores. Sí, yo cuando sea mayor también. Yo quiero cuando sea mayor que soy Chema Contreras. Y de verdad que estaba ahí disfrutando de esa novela, del final ya de esa novela. Y bueno, pues de maravilla. No me hacía falta la chimenea, pero he estado muy a gusto. El leer es un privilegio que deberíamos de tenerlo en consideración. Un placer, un privilegio, Sí, señor. Es de todo, una virtud. ¿Dónde le gusta leer a nuestra invitada de hoy? ¿Cuál sería su escenario ideal para la lectura? Si es que lo tiene, María Victoria Enviz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. A ver, dinos, por invitarme. Cierra los ojos, imagínate tu sitio ideal. A lo mejor, pues mira, yo en una tumbona en la playa, la sombrillita dándome la sombra. Eso es mi lugar favorito, no sé cuál sería el tuyo. Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí estar en un entorno rural con el crepitar de la madera, de hecho también tiene que ver mucho con esta novela. Eso sí, cuando he hecho lo de rural he dicho yo, algún asesinato nos va a dar por ahí, porque hoy hablamos de ese subgénero, voy a decir, dentro del género negro, que está gustando muchísimo. Ahora os voy a preguntar un poco por qué creéis vosotros que funciona también eso que se ha dado en llamar rural noir, el género negro que se da pues en un entorno rural, en los pueblos, no en las grandes ciudades, sino pues en entornos más despoblados y demás. De eso va precisamente La muerte de la abeja reina, que es el libro del que hoy hablamos, editado por Bob. El título es precioso, la portada es muy bonita, porque figura casi una abeja. Es una mujer, es una persona, pero casi la imagen como de la reina de las abejas ahí, ¿no? Entonces, fantástico. Pero tú fíjate, es que parece que en ese mundo rural, en esa, para mí mal llamada España vaciada, aunque esté vacía de gente, pero no me gusta ese calificativo que se hace a ese mundo rural, suceden cosas. Suceden muchas cosas, ¿no? Y hasta ahí nos llevas en esta muerte. Bueno, ¿no? hasta Guadalajara en concreto. Hasta Guadalajara, que en principio puede tener poco glamour, pero bueno, es parte de la España vaciada también y suceden cosas, como comenta Chema. Y bueno, pues es el género de rural noir, como se denomina. No es la novela clásica
de género negro, puesto que están en otras atmósferas mucho más sórdidas, mucho más negras, con personajes protagonistas también mucho más oscuros, y en este caso pues estamos en otro tipo de entornos como más inocentes a priori, también en relación y en vínculo con la naturaleza. Personaje protagonista tampoco responde al arquetipo de hombre oscuro, sino es un hombre íntegro que se ha hecho a sí mismo, y bueno, pues de alguna manera también ensalza esos valores humanos, y bueno, pues quería un poco también romper esos arquetipos, aunque quizás, bueno, ya soy un poco osada porque es mi primera novela. Y bueno, también lo que quería, en la trama principal, bueno, es el señor que está en esta parte, ¿no?, de España vaciada, es el único habitante de un pueblo, puesto que, claro, está vacío en invierno, y bueno, pues aparece muerto. Entonces no hay sospechosos sobre los que está el huella de ADN, no hay testigos oculares, no hay ningún modus operandi que pueda llevar al investigador a incriminar a nadie, y donde el fallecido es el único habitante, como he comentado. Y bueno, pues tenemos otro protagonista, que es el sargento Canales, que inicia la investigación, puesto que también, claro, el género negro también es una parte de la novela policial, y en este caso hay investigación. Y bueno, pues tiene y la labor de los guardias civiles en el mundo rural, que son una parte fundamental de que estructura el territorio. Sí, porque Canales, y hay que decirlo, tiene una vida muy azarosa, ha tenido una vida muy difícil, viene de una población, digamos, marginal, y entonces es una persona, como bien decía antes María Victoria, que se hace a sí mismo, ¿no? Entonces hablamos del mundo rural, y la Guardia Civil siempre dentro del mundo rural, porque su entorno pues es donde hacen esa investigación, ¿no? Pero tú fíjate, hace un repaso, aparte de presentar a ese personaje, a Canales, para que le podamos entender, y luego la Guardia Civil, que se va moviendo de un sitio a otro, ¿no?, dependiendo de los destinos y demás. Claro, este protagonista, este Guardia Civil, pasó una época dura en el norte, cuando la época del plomo, ¿no?, cuando la época del terrorismo, ¿no? Y bueno, pues se va marcando esa figura que es una persona con muchísima reflexión, con muchísima filosofía, porque ha estudiado, sacó su titulación, sacó su carrera de ese mundo difícil del que sale, y un mundo marginal, y consigue una fortaleza importante, ¿no?, dentro de lo que es ese mundo. Es novela negra porque, claro, ahonda en la psicología de los personajes, porque si se quedara meramente en la investigación sería una novela con tintes criminales, o sea, con tintes policíacos, y ya está, en el cual nos interesaría solamente la investigación. En este caso también ahonda en la psicología de los personajes, en la crítica social, la descripción de esa atmósfera, digamos, en relación con la naturaleza. Y evidentemente, claro, este personaje es donde me permitió dar toda la potencia narrativa, puesto que es un personaje de la etnia gitana, que viene de la marginación, viene de familia desestructurada. Entonces a veces estamos un poco abonados a ese determinismo social, y me interesaba hacer esa crítica de determinismo social, de entropía social, y también el mensaje que finalmente también quería dar, que es difícil salir un poco cuando uno se encuentra en ese reborde de ese precipicio, pero no imposible. Entonces, bueno, hay que sortear obstáculos, es el viaje del héroe, y finalmente pues se puede salir llevando una vida más o menos ordenada. Pero tú fíjate, un individuo que viene de la etnia gitana, y se hace guardia civil, es decir, es un colmo, ¿no?, como se suele, el colmo de un gitano, hacerse guardia civil, bueno, ¿no? Porque es noticia, y muchas veces se ha referido así en los medios de comunicación. Pues el primer guardia civil gitano, la primera guardia civil gitana, todavía llama la atención. Efectivamente. ¿No? Y luego, claro, por ese tono de piel, si quieres, que él tiene, y cuando hay presentaciones, no es hacer spoiler, pues se dirigen, como él es el sargento, y resulta que se dirigen al otro, digamos, al compañero suyo, que no tiene esa tez oscura, como si fuera el sargento y el superior otro. Y el otro. Efectivamente. Oye, una duda, María Victoria. ¿Los escenarios son reales de la novela? Sí. Totalmente reales. O sea, Orcajuelas de Tajo y Navarrando, que es la pedanía. Bueno, soy de Guadalajara, evidentemente, y aunque ficcionamos cuando escribimos, pero
si en la mente tenemos esos lugares, pues también creo que nos resulta más fácil. Aunque efectivamente también el lugar de procedencia de este protagonista es Guadix, que yo no he estado allí en mi vida, ahí efectivamente hay más ficción, pero para ser mi primera novela debía estar en escenarios que yo conocía para que me fuera más fácil entrar en esa narración. De todas las maneras, te voy a comprar una cosa que has dicho antes, y es verdad que todo lo que nos estás contando, todos los objetivos que nos estás contando, para ser una primera novela esto es ambicioso, ¿eh? O sea, muchas veces la primera novela es una novela de toma de contacto, de, bueno, pues algo más, no todos los casos, algo más liviano, pero que tú te has metido de cabeza, Fui muy osada porque realmente fue un poquito la idea de no puedo hacer ningún tipo de investigación criminal examinando huellas de ADN, todo esto que hoy en día, ¿verdad? Balística, criminalística, puesto que es su único habitante, y fue un desafío, evidentemente. Claro, date cuenta que ella, no obstante, es autora de relatos, o sea, no es su primer libro publicado, y tiene poemarios. Entonces, ha trabajado la poesía, ha trabajado el relato, muy bien, por cierto. Pero es que te voy a reconocer una cosa, María Victoria estuvo con nosotros hace pues unos años, ¿no? Unos años. Y yo, cuando me dijo Chema, pues va a venir María Victoria, digo, sí, yo juraría que con María Victoria habíamos hablado de poesía y de estas cosas, y ahora nos escribe una novela del género negro, y he de reconocer que me sorprendió, ¿eh? Pero yo he disfrutado muchísimo con la novela, se lo he dicho, porque además salen muchas historias, salen muchos personajes, y todo ello, como ella dice, vamos a ver, una persona que vive sola en el pueblo, porque a lo mejor en verano pues hay más movimiento de gente y demás, pero en invierno solo hay una persona, no hay testigos, aparece muerta. Y entonces... Y con los medios de la Guardia Civil, de un puesto de la Guardia Civil, de Orcajuelas de Tajo, pues tú tienes que hacerte... Imagínate, ¿no? Toda la investigación. No, es que lo primero que dicen, pues aparentemente, sin hacer mucho spoiler, aparentemente, pues es un suicidio, pero es él, por ese sexto sentido que él tenía del mundo donde se ha movido, donde dice, vamos a ver, aquí esto no puede ser así, aunque parezca... No va a ser así. Y hay algo que en el género policíaco, el género negro, yo creo que, bueno, en todas las novelas, pero más en este género, que es ese momento en el que hay un gran cambio, un gran descubrimiento, que no voy a pedirte que nos cuentes para que podamos mantener nosotros también la intriga de llegar a él. ¿Cómo te planteas tú eso que deja a los lectores cuando lo estamos leyendo como diciendo, me cago en la leche, que era esto lo que pasaba, o nos queda con la boca abierta? ¿Cómo lo has gestionado tú eso? Sí, hay varios, bueno, la novela es extensa, son 400 páginas, entonces hay varios puntos de giro, y también hay pistas que se van dejando, es como las series policíacas, donde el lector en este caso puede atar cabos. De todas formas, como era mi primera novela, también me interesaba no dejar ningún tipo de cabo suelto, no sacar conejos de la chistera, todo tiene relación con lo anterior, de tal manera que el lector no pueda quedarse un poco perplejo, decir, bueno, ¿y esto por qué viene ahora? Fue muy cuidadosa a la hora de... Es que te imagino tu casa como el panel este que ponen en las series de televisión, un hilo rojo por aquí, una foto por allá, una cosa así me imagino tu casa mientras estabas escribiendo. También hay que documentarse, porque efectivamente es una trama densa, ¿verdad? Porque hablo de empresas pantallas, de Exor, porque el señor que aparece muerto ha tenido un periplo de vida que se hace en las Américas, entonces bueno, pues ahí está un poquito también toda la trama central, pero también sin obviar que en estas comunidades pequeñas es la condición humana trasladada a estos microuniversos, con lo cual encontramos todos estos tintes de codicia, exactamente lo mismo, que a veces es verdad que las tenemos un poco más idealizadas, pero exactamente es trasladarlo, y hay que tirar de fuentes informales muchas veces porque no había recursos a nivel de otro tipo. Pero tú fíjate, tratas secretos de familia, secretos familiares, incluso en un momento determinado hablas de los problemas aquellos de las habitaciones de la muerte, ¿no? En China, donde te recuerdas esa imagen que estaban las cunas de las niñas cuando el gobierno chino en un momento determinado, esa parte de que solo se podía tener un hijo, nada más, y si eran niñas pues se quedaban en orfanatos o demás, entonces toda esa parte que también trata en un momento determinado, que está ahí, es decir, todo hay una relación, ¿no? Y hay al final, el desenlace te sorprende, pero cuando, bien dices, cuando te ha presentado situaciones anteriores como tú diciendo, bueno,
vale, esto, pero tampoco me aporta mucho. Cuando luego vas llegando al final, dice... Entiendes todos los las migajas que ha ido dejando, esas migas, digamos, que ha ido dejando, ahora sí. Oye, pero estaba yo pensando una cosa, no he tenido la suerte de leerme el libro, pero lo tengo en pendientes. Pero tiene pinta de que el sargento Canales tiene que vivir más historias, ¿o no? Bueno, en principio no. Vale, a lo mejor he metido yo la pata. No. Quiero decir una segunda parte. Sí, bueno, una segunda parte, o continuar con más aventuras del sargento Canales investigando. En principio no lo tengo en mente, tengo otras ideas en mente, pero bueno, es una cuestión de que a veces tenemos que encontrar los momentos, ¿verdad? De inspiración. Sí, pero cogiendo el guante que has lanzado... Un personaje tan bien construido, con tanto pozo, con tantas aristas, además. Y además que Canales, antes lo he dicho, Guardia Civil, entonces se mueven, estuvo en el País Vasco, ahora está aquí en Guadalajara, y a lo mejor tiene otro destino. Entonces, si tiene otro destino... No quiere contarnos más de su vida este sargento Canales. Bueno, en principio estoy ahora en otro proyecto y por eso ¿Y qué estás? tengo la cabeza... Estoy, iniciando otra novela. ¿También de género negro? Sí, es que me interesa la literatura de compromiso. Quizás un poco la investigación es la excusa, pero me interesa, insisto, en ahondar en la psicología de los personajes, y es donde me gusta y me recreo y bueno, pues me interesa esto, andar en esta literatura de compromiso donde se habla de diversidad, se habla de determinismo social, hablar de desigualdades y hacer esa literatura un poco también de denuncia, ¿no? Quizá tu estudio y tu formación te lleva hacia ese camino. Puede ser, de alguna manera. Sí. Literatura de progreso, no sé si se le podría llamar progresista, en el cual, bueno, pues se quiere manifestar de alguna manera todos estos prejuicios que nos abonan muchas veces a la intolerancia, al rechazo, y de todo eso también va... ¿Te parece que nos lea un parrafito pequeño que seguramente vean viene con algunas ilustraciones al inicio del capítulo. Sí, porque además, antes lo hemos estado hablando fuera de antena, ese dibujo que parece a carboncillo, que tiene unos trazos, si quieres, irregulares y demás, son dibujos que ha hecho ella, que de alguna forma ilustran lo que marca en el capítulo, ¿no? De alguna manera. Como un avance. Como difuminado y demás, como dentro de una neblina, que la verdad es que lo hace muy, muy, muy interesante. Pues cuando quieras. Pues nada, brevemente, es neutro porque aquí no es simplemente una reflexión. Aunque es verdad que diría yo que está como en el último tercio del libro, entiendo que no nos va a desvelar nada que nos fastidie la trama. Venga, María Victoria. Bueno, habla sobre la codicia, es una reflexión, porque Canales, como ha dicho Chema, es filósofo y hace muchísimas reflexiones, porque también es verdad que nos interesa hablar de libre albedrío, en fin, maneja muchos conceptos que, bueno, en este caso se habla de la codicia, y dice la codicia, un impulso libre e ingobernable, un carrusel que no puede parar, pensamientos que pugnan por romper el cerco que los aprisiona, cálculos que estallan en una aritmética enigmática, una condición humana capaz de atravesar rocas, saltar puentes y hasta llegar a matar, porque a la codicia solo le basta el chasquido de los dedos para que se activen los resortes de la voluntad, para que salga el asesino que se lleva dentro, agazapado, al acecho, esperando su oportunidad. Y así la codicia, esa diosa perversa, esa broza en el sumidero de nuestra mente, se arrastra con toda la potencia del poder destructivo de sus fuerzas más oscuras. Date cuenta que antes hablaba ella de como un microuniverso, ¿no? En esos pueblos que hay ahí y demás, donde todo el mundo se entera de la vida de todo el mundo, pero aún así hay misterios y hay cosas que se desconocen, ¿no? Y que solo hay una frase que me parece que repiten prácticamente todos los personajes, y llega a Canales a decir un momento que ya estaba hasta harto de escuchar, algo de eso he oído, ¿no? Sí, algo de eso he oído, algo me suena, ¿no? O sea, pero yo no sabía tal cosa, sí, algo de eso sé, ¿no? Son frases manidas que se utilizan en los pueblos porque nadie sabe nada, pero todo el mundo sabe todo. Sí, entonces, por eso digo que te vas, digamos, de alguna manera haciéndote cómplice de los personajes, y cuando ella dice que va dejando pistas, sí es cierto que va dejando pistas, pero lo hace de una forma incluso voy a permitirme decir magistral, que en un momento determinado te confunde perfectamente de dónde puede ser el asesino. Es decir, pero el mayordomo, pero si no hay mayordomo, ¿no? Que incluso me parece que en algún momento
también de la novela, alguien habla de un mayordomo y diciendo que, bueno, pero el mayordomo no ha podido ser. Bueno, pues aquí, al final, descubres que efectivamente no podía ser de otra manera, pero no lo descubres hasta el final. O sea, cuando te desvela, digamos, ese final o esas razones que han llevado, claro, los motivos entonces ahí entiendes perfectamente de por qué. Y sin hacer spoiler, muchas veces en el entorno gitano, que yo creo que de ahí te has documentado también bastante para tomar una serie de decisiones, hay veces que alguien se entera de una muerte y no sabes por qué razón, pero hay una, entre comillas, justificación. Una justificación de comprensión, no una justificación de aceptación. De decir, esto ha sucedido, ya sé por qué ha sucedido, ¿no? Y cuando le lleva a esa persona a cometer ese acto, a cometer ese asesinato, sin una razón aparente, pero dices, ya entiendo. Chema, es que te vas a meter la pata y nos vas a contar algo. Ya. No voy a decir nada más, pero efectivamente hay unas razones que entiendes que han llevado a ya está, que te veo que metes la pata. ¿Para cuándo quieres tener o sea, más o menos, si tuviéramos esto fuera la batería del móvil, ¿qué porcentaje tenemos hecho del próximo libro? ¿Un 10, un 15, un 20, un 30? Realmente muy poquito, podemos hablar bueno, estoy en un proyecto de relatos previo que estoy terminando y ya en mente tengo la próxima novela. Porque efectivamente yo también disfruto mucho con los relatos, me considero cuentista, por eso es verdad que tiene digresiones esta novela, que aunque tenga guarde relación con la trama principal, pero efectivamente hay algunos relatos que apoyan la trama principal y efectivamente es porque mi mente es cuentista, entonces estoy haciendo ahora una colección de relatos de índole feminista y ya, bueno, pues estoy en un 15% de la nueva novela. Bien, pues no va mal. María Victoria, nos ha encantado tenerte por aquí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por brindarme esta oportunidad de dar a conocer mi muerte de la abeja reina. Gracias. La muerte de la abeja reina, Bodón Ediciones, de María Victoria en Bitmartin. Vamos con más recomendaciones. Sí, mira, para los jóvenes de la casa, de verdad, precioso. El último oso. Es para jóvenes, pero yo he disfrutado muchísimo, te acerca a la naturaleza. Tú jóvenes 12, 13... a partir de 12, 13 hasta los 101. Si tienes 102 ya no, pero hasta los 101 de verdad que te va a encantar. Tú imagínate, es un investigador viudo, con una niña de 11 años y le mandan a una isla noruega, pero en el círculo polar, en el Ártico, ya allí, y tiene que tomar mediciones de temperatura, además la afectación del cambio climático. Y esta niña que va allí, April, va con él y claro, allí no hay vida, no hay nadie, están solos. Es la isla del oso, pero ya no hay osos, porque es imposible. Pero mira por dónde sí hay un oso, que descubre April y la relación que tiene ella con el oso. Fantástica, te acerca a la naturaleza, te das cuenta y te cuenta cómo el ser humano hemos perdido esa relación con la naturaleza y te enseña a escuchar la naturaleza, a interpretar lo que dice tanto la naturaleza de vegetal como de tierra como animal, ¿no? Y entonces es maravilloso, de verdad. El último oso, de Hannah Cole, con unas ilustraciones preciosas de Levi Pinfold y está editado por Duomo Ediciones. Maravilloso, ya digo que esta mañana he terminado de leerla sentadito en ese butacón orejero viendo... Páginas web que nos quedan 20 segundos. Pues mira, de hannahcole.world, que es joven, para conocer más, aunque está en inglés, la podéis entender perfectamente, de verdad os lo digo, y vais a saber mucho más sobre estos proyectos. Y luego para los mayores de la casa, cafedelescritor.com, que está creada y administrado por Laura J. Freixenet, y la verdad es que tiene muchísimo que aportar y que os invito, como digo, a visitar. ¿La semana que viene? La semana que viene estará con nosotros en el estudio Escarlata. Nadia C.T. Silencio Escarlata, una novela juvenil, y con ella hablaremos de, bueno, pues de esa novela juvenil y de todo lo que se tercie. Gracias, Chema. Hasta la próxima. Llegan las noticias, hora 14.